Vamos a conversar con Raúl Sor y vamos a conversar de nuevo sobre un tema que ya lo tocamos la semana pasada o antepasada y que tiene que ver con los efectos de toda esta gigantesca ola de calor en el hemisferio norte que, lejos de amainar, más bien se incentivan y se aumenta su condición. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, hoy día fue un día de récords en varios países de Europa y especialmente en Gran Bretaña, donde las temperaturas pasaron un insólito más de 40 grados de Celsius de temperatura, lo cual es absolutamente insólito para el Reino Unido, porque, bueno, yo viví muchos años allá y normalmente, aunque han habido años relativamente más calurosos, nunca se acercaron remotamente a los 40 grados y en algunas localidades hoy día fueron más de 40 grados, no mucho más, pero 43 y así, y en varios lugares, y esto ha desatado incendios, como vemos en las imágenes, esto es justamente en Gran Bretaña, y hay una situación en que, por ejemplo, en España ya se habla de más de 300 muertes por calor. Probablemente en Portugal debe haber una cantidad semejante. En Francia, cuando esta ola haya pasado, van a ser miles probablemente los muertos por la canícula, como la llaman los franceses. Y bueno, a esto no solamente la ola de calor, sino que esto se ha venido prolongando bastante tiempo, ha habido cierta sequía y por lo tanto los bosques, los pastizales están muy, muy secos y con estas temperaturas y vientos, es decir, basta una paveta que vuela un poco y ya comienzan enormes incendios. Oye, sí, es interesante algo que ya hablamos la otra vez cuando hablábamos justamente de este mismo tema y que tiene que ver porque varias personas me han dicho, oye, Fernando, me dice, tú hablaste con Raúl Sor el otro día de la cantidad enorme de muertes que había. ¿Cómo se muere alguien por calor? Digamos, ¿por qué razón esa persona, no sé, no se ducha con leche, con agua helada, digamos, o no se tira al río como estábamos viéndolo? ¿Cómo es que se produce la muerte de alguien por calor? Y tú lo explicaste el otro día bastante bien, digamos. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando tiene, digamos, no consume suficiente líquido, eso te produce, digamos, primero un malestar que normalmente es un malestar estomacal, muy a menudo, y te vas, bueno, te deshidratas. Te deshidratas, digamos. Te deshidratas, exacto, te quedas sin líquido. Y esto es particularmente duro en las personas de edad. A medida que las personas envejecen, van perdiendo líquido, van perdiendo musculatura, la musculatura retiene líquido y hay una serie de otras características que te hacen más vulnerable al calor. Y uno de los elementos más importantes es que no sientes la sed, no sientes la urgencia de tomar agua. Y muchas veces lo que ocurre es que te sientes cansado, ya estás deshidratado, te vas a dormir un rato, bueno, la siesta a la hora que duermas dura un poco más de lo que estaba previsto, o bastante más, y cuando despiertas ya muchas veces es muy tarde y la gente muere al poco tiempo y con una cierta somnolencia. Por lo tanto, es una muerte muy siniestra, en el sentido que no te das cuenta hasta que estás realmente afectado hasta que es muy tarde. Y sobre esto esto está muy estudiado y como lo señalábamos en la conversación anterior, en Francia hubo miles y miles de muertes en el verano, creo que fue el 92, si no me equivoco, pero digamos en uno de estos veranos hubo esta sequía en que también en Rusia y en Gran Bretaña murieron miles de personas justamente de deshidratación. Ahora, lo que ocurre ahora es que, bueno, ya nadie discutía demasiado el tema del calentamiento global.
pero lo que se está apreciando y lo que están diciendo los meteorólogos ahora es que las olas de calor son cada vez más frecuentes. Hay un cambio climático muy importante en disminución de lluvia en ciertas regiones, por ejemplo en España, en Portugal, y todo esto facilita, claro, los incendios. Por otro lado, hay una situación muy compleja porque en parte el cambio climático y toda esta sequía están provocadas por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se ha planteado es reduzcamos hasta donde sea posible las emisiones y se ha discutido mucho cómo reducirlas, pero resulta que con la sequía es más difícil, digamos, limitar el uso de hidrocarburos y se está usando más petróleo e incluso en Europa se está empezando a reutilizar el carbón. Esto en parte por la guerra ruso-ucraniana y como Alemania está cerrando sus centrales nucleares y está con una crisis, digamos, con una demanda energética muy grande y ha dejado además de comprar gas o las cantidades de gas que solía comprarle a Rusia, bueno, hay una situación muy crítica, hay un aumento enorme del uso de los sistemas de aire acondicionado, lo que significa que tienen que producir mucho más electricidad, son grandes consumidores de electricidad cuando tú usas decenas de miles, cientos de miles de sistemas de aire acondicionado. Bueno, todo esto va generando lo que algunos llaman una tormenta perfecta, en que estamos generando más gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y no se ve una salida a esta crisis en el futuro previsible. Y lo que es peor aún, la próxima COP, la COP27, se va a realizar en Egipto. Y Egipto es un país árabe que, aunque no es un productor importante de petróleo, está muy asociado a países productores de petróleo como Arabia Saudita, que no tienen ningún interés en que se disminuya el consumo de petróleo. De manera que habrá que tomar medidas muy drásticas, por ejemplo, en los sistemas de transporte, para disminuir con efectividad las emisiones, que es el trabajo al cual se ha dedicado la COP, entre otras cosas, pero el trabajo principal ha sido la discusión de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hasta ahora ha tenido relativamente poco éxito y los resultados están a la vista. Hoy día, ya por lo menos, nadie discute seriamente si hay calentamiento global o no. Hace algunos años, especialmente Estados Unidos, estaba entre los grandes cuestionadores, aparte de los productores de petróleo, que cuestionaban, sí, hay cambio climático, sí, pero no sabemos qué es lo que lo causa, no podemos firmar una declaración que dice que el exceso de consumo de petróleo, en fin, pueden ser otros factores, pueden ser situaciones con el sol, en fin, o esto es una cosa pasajera, va a disminuir solo. Lo que se ha visto en los últimos años es que esto no está disminuyendo, está aumentando en forma constante y las crisis se hacen cada vez más frecuentes. Es decir, si antes pasaban 10 años, 8 años entre una ola de calor y otra, ahora estamos viendo que año a año está subiendo. No solamente en Europa, en China y Estados Unidos, también en el hemisferio sur, en Chile, cada año se están batiendo récords también de calor. Sí, hay una serie de países que ha, de alguna manera, tomado como misión el cambiar básicamente la matriz de transporte. Yo te lo he dicho varias veces, Alemania decidió que a partir de, creo, del año 2025 no se puede comprar ningún auto que no sea eléctrico. Y yo me imagino que varios van a seguir por esa lógica, pero la pregunta es suficiente una cosa como esa? ¿Hay que hacer alguna otra? ¿Qué dice la ciencia respecto de esto, Raúl? Bueno, lo primero es que no basta con que los autos sean eléctricos o los ferrocarriles, sino que con qué produce la electricidad para que estos vehículos se movilicen.
Es decir, ¿con qué cargas tú la batería? Y si la batería la vas a cargar desde la red eléctrica, y la red eléctrica está produciendo electricidad con carbón o con gas, todavía tienes un problema. Por lo tanto, queda un camino. Por supuesto que es un progreso significativo de que utilicen batería, pero no hay una solución en estos momentos clara, rápida, rápida y que le sirva a todos. Es decir, hay países que están mejor equipados para encontrar estas soluciones. Por ejemplo, Chile tiene muchas alternativas de energías renovables no convencionales y desde ese punto de vista Chile puede, si se lo propone y hay una política sólida, responsable por parte del gobierno, del sector privado y por encima de todo de la población en su conjunto, si todos nos esforzamos en utilizar menos hidrocarburos y, digamos, sin gas, sin carbón ya usamos poco, pero todavía se usa en la producción eléctrica, si nos desechamos todas estas energías contaminantes, bueno, podríamos avanzar muchísimo. Eso no va a resolver el problema del calentamiento global, porque es global, es a nivel planetario, pero si cada país se esfuerza, se pueden lograr avances muy importantes. Bueno, habrá que esperar un poco porque nosotros inevitablemente tenemos que pensar que lo que estamos viendo en Europa puede ser la antesala de lo que se viene en el verano nuestro, digamos. Por lo menos así ha sido en otras cosas, que de alguna manera se reproduce antes allá un fenómeno climático que de alguna forma golpea en el verano nuestro también, de una manera que hemos tenido veranos muy, muy calientes, pero efectivamente en promedios de temperatura sobre 40 grados, yo no me recuerdo un mes que haya tenido un promedio sobre 40 grados. Bueno, no, tampoco en Europa va a ser un mes. Por ahora ya se dice que se está señalando que va a bajar y que van a ser algunos días. Pero los récords son cada vez más extremos y son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, no es necesario que sea sobre 40 grados. Si son 38 o 36, igual esto tiene un impacto enorme sobre la población. Y te digo, viviendo en Inglaterra, son países que están muy mal equipados para el calor. Son países que se han preparado, como los países nórdicos, se preparan para el frío. Entonces tienen muy buena calefacción, tienen ventanas de doble vidrio, es decir, termopaneles. Están muy bien equipados para eso, pero para el calor, es decir, es insoportable. Y muy pocas casas en general tienen aire acondicionado. En Estados Unidos hay mucho más. Por ejemplo, en Nueva York es raro no tener por lo menos una pieza con aire acondicionado. Pero en Inglaterra, aire acondicionado es casi un lujo nomás. Es un lujo a veces, sí. Gracias, Raúl. Estaremos atentos. Que te vaya muy bien. Súper. Hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos.